Buenos días o buenas tardes. Hoy vamos a ver interacciones entre comunidades. Vamos a ver este tema. Primero vamos a introducir el concepto de comunidad. La comunidad comprende, es decir, abarca todas las poblaciones de los seres vivos, bueno, de organismos más bien, que habitan en un ambiente común. Así, de esta manera. Y que interactúan entre sí. Entonces, esta es la comunidad. Son poblaciones de distintas especies, puede ser, de organismos que habitan en un ambiente común y que interactúan entre sí. Por ejemplo, puede estar la comunidad de un cierto hábitat, en donde hay, digamos, por ejemplo, en la selva, están los árboles, interactúan con los distintos animales que habitan en ese nicho, ¿no? En ese ecosistema. Entonces sí, son todas las poblaciones que hay en un ambiente determinado, en un ecosistema, y que esas poblaciones interactúan entre sí. Bueno, entonces vamos a ver algunos ejemplos de interacciones, o bueno, pónganle como subtítulo clasificación de interacciones. Vamos a ver primero lo que es la predación o depredación, también se le conoce. Su concepto es el siguiente. Primero vamos a ver lo que es competencia, disculpen. Primero lo que es competencia, competencia. La competencia, y anoten el concepto, se refiere a la acción recíproca entre dos o más poblaciones para conseguir un recurso común. Vamos a escribir eso. Se refiere a la acción recíproca. Estoy copiando de ahí porque también le voy a agregar otro concepto, otra información. Entonces la competencia se refiere a la acción recíproca entre dos o más poblaciones para conseguir un recurso en común. Este recurso, como dice, puede ser luz. En el caso de las plantas, a veces las plantas compiten por la luz. ¿Sí? Ellas necesitan de la luz solar. Entonces en ocasiones unas crecen más y tapan a las otras. Entonces, o bueno, quizás no intencionalmente las tapen, pero sí, al crecer, como sus hojas se tienden a extender, pues tapan a las demás plantas. Entonces ahí surge una competencia. Este recurso puede ser luz en el caso de las plantas, el espacio y el alimento en el caso también de los animales,
más de los animales. También entre las plantas pueden competir por el espacio y los nutrientes del suelo. Pero también en animales esto se da mucho y por eso aquí se ponen unas imágenes, ¿no? Como había dicho en una de las primeras clases, el jaguar mexicano es muy competitivo, tiende a proteger un cierto territorio. Él es muy territorial, se le dice, es decir, compite por el espacio. Independientemente de que este espacio o el alimento sí alcance para todos, como que tienden a hacer eso, también los animales. Entre otros más recursos tienden a competir. Y la competencia puede originar que una especie sustituya a la otra, o la obligue a ocupar otro espacio o servirse de otro alimento, influyendo así sobre el ecosistema y la supervivencia de una población dentro de un ecosistema. Bueno, escribamos eso. Este recurso puede ser luz, en el caso de las plantas, espacio, alimento, etcétera, entre otros. Y la competencia puede originar que una especie sustituya a la otra. Bueno, copien, pónganle pausa al video y copien el concepto. Bueno, si ya copiaron. Bueno, entonces vamos a ver el otro concepto. Este fue el concepto de competencia. Ahora vamos a ver el concepto de predación o depredación, cualquiera de los dos. Este concepto dice lo siguiente. La predación o depredación es el proceso mediante el cual ciertos animales obtienen su alimento, matando y devorando a otros animales. Bueno, son los carnívoros, ¿no? Tienden a cazar, ¿no? A matar y devorar a otros animales para alimentarse. Un predador es un consumidor secundario. Y los predadores no se les incluye entre los parásitos. Bueno, esto está de más, pero sí, un predador es un consumidor secundario. Bueno, escribamos qué es esto de predación. Es el proceso mediante el cual ciertos animales obtienen su alimento matando y devorando otros animales. Son consumidores secundarios. Esto es parte de la cadena alimenticia, ¿no? Lo vimos hace unas clases. Los niveles tróficos. Entonces aquí se ubican los depredadores en los consumidores secundarios. Bueno, ¿sí se entiende? Bueno, entonces este fenómeno pues ya lo conocen bastante bien, ¿no? Por ejemplo, que un pez grande se come a un pez chico. O que un animal se devora a otro. Esto es un proceso muy común, ¿no? Que un lobo devora a una liebre o a otro animal, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, entonces, o que un león se coma a un antílope, ¿no? Etcétera. Entonces, hay muchos animales que aplican la predación o depredación. Bueno. ¿Dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos a ver el siguiente concepto. Vamos a ver.
Simbiosis. Vamos a poner como subtítulo simbiosis. Es la asociación entre dos o más especies de organismos para mutuo beneficio, tal como la asociación de micorrizas de ciertos hongos. Es decir, bueno, ahorita lo explico, con las raíces de árboles, donde estos proporcionan nutrientes. Ahí está, es decir, miren, aquí está. Aquí, es decir, a través de estos adquiere los nutrientes el hongo. Aquí es donde dice, los árboles proporcionan a los hongos productos orgánicos de la fotosíntesis. Y los hongos proporcionan a los árboles nutrientes inorgánicos del suelo. Ahí está, mutuamente se benefician. Sí, es un beneficio en común. Algunos libros le hablan de que esto es involuntario. No es que lo hayan querido los organismos, sino que ya que sucedió, ellos ven que se benefician mutuamente. ¿Sí? Como este caso de que los dos se benefician. Los árboles proporcionan a los hongos productos orgánicos de la fotosíntesis y a su vez el hongo se beneficia de los productos del árbol. Y a su vez los hongos proporcionan a los árboles nutrientes inorgánicos del suelo. Es decir, y a su vez el hongo los adquiere estos nutrientes del suelo a través de estas micorrizas. Es lo que dice acá, miren. Estas micorrizas son unas hebritas que absorben los nutrientes del suelo, los nutrientes inorgánicos del suelo. Y ya se los da al hongo y el hongo se los da al árbol. Y también a su vez el árbol le da nutrientes al hongo. Entonces entre todos se benefician. Este es el concepto de simbiosis. Bueno, entonces vamos a copiar el concepto. Dice asociación entre dos o más organismos. Dos o más especies, más bien. De organismos para mutuo beneficio. Tal como la asociación de las micorrizas de ciertos hongos. De ciertos hongos, exacto, de ciertos hongos con las raíces de los árboles. Donde estos proporcionan nutrientes. Así, de esta manera. Así funciona la simbiosis. Bueno, y sí, todos salen ganando. Entonces, ¿dudas hasta acá? Bueno, entonces vamos al siguiente concepto. Comensalismo. Es la asociación en la que una especie de organismo, es decir, el comensal, se beneficia, mientras que la otra especie ni resulta perjudicada ni saca ningún provecho. Ejemplo de esto son las bacterias en el intestino de los mamíferos, son comensales. Es decir, nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino, se le llama microbiota, ¿sí? Entonces, esta microbiota dice acá que no nos... Bueno, cuando estamos sanos no resulta no salimos nosotros perjudicados ni sacamos provecho. Bueno, en este caso a veces las bacterias de nuestro intestino ayudan al sistema inmune. Bueno, eso han dicho.
Y en ocasiones sí salimos perjudicados porque cuando hay una diferencia, hay una diferente concentración entre bacterias en el intestino, es cuando surgen problemas, cuando surgen infecciones estomacales, bueno, intestinales, etcétera. Un ejemplo de comensalismo, un mejor ejemplo es el siguiente. Ahí está, estos peces, miren. Estos peces que viajan con el tiburón. Bueno, sobre ballenas. Por ejemplo, aquí, algunas lapas, estos pececitos que están aquí chiquitos, se les llama lapas, sobre ballenas. Dice, o la rémora, estas son rémoras, perdón, disculpen, no, disculpen. Estos pececitos se les llama rémora y están acompañando al tiburón. ¿Cómo funciona esto? Pues a través de acompañándolo, reciben su alimento. O también, incluso hay un mejor ejemplo. Hay unos pececitos que limpian los dientes del tiburón o los dientes de otros animales. Es decir, de ahí obtienen su alimento, de limpiándoles la boca. Porque como estos pues comen carne, los tiburones o incluso unos ciertos cocodrilos, en el caso de los tiburones hay unos peces que comen ese alimento que hay entre los dientes del tiburón. Y también en los cocodrilos hay unas ciertas aves que limpian los dientes de los cocodrilos y ahí obtienen su alimento. Bueno, quizás no les beneficia mucho ya que quizás no produzcan caries, ¿no? En ellos. Pero sí, al menos no resultan perjudicados. Ese es el comensalismo. Bueno, pónganle pausa al video y copien este concepto. Excepto lo de las P's. O bueno, si quieren lo copio acá, para que no copien lo de estos paréntesis. Entonces, comensalismo es la asociación comensalismo. Es la asociación en la que una especie de organismo entre paréntesis comensal, así se le va a llamar, se beneficia mientras la otra especie no resulta ni perjudicada ni beneficiada. Ahora sí que es una cuestión, le ayuda, ¿no? Ahora sí que es una ayuda en el que no recibe beneficio, ni le perjudica. Nada más que se le llama comensalismo. Bueno, sé que en ocasiones a los restaurantes, a los que llegan, les dicen comensales, ¿no? A los clientes. Pero bueno, en este caso no es así porque cuando uno come, pues uno debe de pagar, ¿no? Pero en el caso de la naturaleza, pues no, ahí no les benefician ni les perjudican. Bueno, dudas hasta acá. Bueno, ahora vamos a ver el concepto de mutualismo. Es asociación entre dos o más especies en la que ambas se benefician, ambas. En algunos casos de mutualismo, ninguna especie es capaz de sobrevivir sin la otra, mientras que en otros ambas son capaces de sobrevivir independiente. Sí, es un concepto parecido al de simbiosis. Un ejemplo. Bueno, y en este caso de simbiosis, que es el mutualismo, algunos, exacto, no pueden sobrevivir sin la otra, mientras que en otros son capaces de sobrevivir independientemente. Es la diferencia, que ¿cómo se dice? Que hay dos tipos, en la que sí pueden ser independientes o realmente se necesitan uno a la otra. Y dice aquí, vamos a poner unos ejemplos, como aquí viene, luego.
Una especie de anémona de mar vive sobre el caparazón de un cangrejo ermitaño y se beneficia del hecho de ser transportada hasta nuevos lugares donde alimentarse de los residuos del cangrejo, mientras que el cangrejo queda protegido de la predación. Ahí está, es esta imagen que estoy poniendo acá. Aquí el cangrejo se protege de esta concha, de esta, más bien anémona, no concha, sino anémona. Y a su vez la anémona que está viva se beneficia de que el cangrejo lo esté transportando, porque le permite obtener diversa cantidad de alimentos, diversa cantidad de nutrientes, y también de los restos del mismo cangrejo. Entonces este es un ejemplo de mutualismo. Bueno, entonces finalmente vamos bueno, copien, pónganle pausa al video y copien lo que está acá. Asociación entre dos o más especies, en la que ambas se benefician. En algunos casos de mutualismo, ninguna especie es capaz de sobrevivir sin la otra, mientras que en otros son capaces de sobrevivir independientemente. Ahí está. Hasta acá, hasta independientemente. Ahora, si ya copiaron, si ya le pusieron pausa al video y ya copiaron, ahora vamos a ver otro ejemplo. Parasitismo. Otro ejemplo de interacción entre seres vivos. Parasitismo. Es una asociación en la que los individuos de una especie, que se les va a llamar parásitos, viven temporal o permanentemente sobre los individuos de otra especie, que se les va a llamar los huéspedes, obteniendo ventajas o nutrientes. Y aquí la diferencia es de que en ambas cosas a la vez causa daños, dice, y causando daños, e incluso la muerte a los huéspedes. En el caso del ser humano, pues producen una serie de enfermedades, ¿no? Aquí hay un ejemplo de infección por parásito llamado anquilostomas. Pueden entrar a través de los pies. Si hay larvas de anquilostomas en el suelo, pueden entrar a través del pie. Dice, se desplazan a través de las venas hasta los pulmones y ascienden luego por la tráquea. Y se pueden estar también, ¿cómo se dice? O al revés, bueno, ese es un ejemplo. Si una persona está infectada con esto, puede descender por el esófago, el estómago, producen huevos en el intestino, esos huevos los expulsan, y si una persona pues está ahí cerca, puede absorber esos parásitos a través del pie. Bueno, por eso, también había enfermedades antiguamente, porque los desechos los ponían al aire libre. Bueno, ya después, y por eso al menos al aire libre es importante las letrinas, que ahí quedan los desechos. Es cuando abren un gran hoyo en el suelo y ya, ahí se desecha y cae en el hoyo. Es un hoyo profundo. Entonces sí, ahí estas larvas también se pueden infectar a otras personas. Y mire, como por ejemplo aquí en el pie, pueden entrar en el pie. Y hay muchos parásitos, hay demasiados parásitos. Incluso los virus. Por eso es que abrí este editor, porque le voy a agregar información a esto. Vamos a ver. Parasitismo. Sí, esa es la razón principal de por qué lo estoy anotando acá, porque le iba a agregar información sobre todo esto. Lo del parasitismo. Asociación en la que los individuos de una especie que se les va a llamar parásitos. ¿Cuál es su característica? Aquí ya se va a decir inmediatamente. Viven temporal o permanentemente sobre los individuos de otra especie. Que se les va a llamar huéspedes.
u hospedadores también. Obteniendo ventajas o nutrientes. O ambas cosas a la vez. Y causando daño incluso la muerte al hospedador. Bueno, y aquí le voy a agregar lo siguiente. Las plantas y los animales de una comunidad mantienen centenares o incluso millares de especies parásitas incluyendo virus. Es decir, también los virus se podrían clasificar dentro de los parásitos, porque los virus necesitan de un huésped para replicarse. Necesitan de estar dentro de una planta o de un animal, porque también hay virus en plantas. Por ejemplo, en cosechas hay virus de papas y virus de otras cosas que en ocasiones no representan un daño para la persona, ¿sí? No se preocupen. Bueno, se supone que los alimentos que consumimos están libres de bacterias, ¿no? Y virus. Bueno, y también están dentro de los animales y de seres humanos, obviamente. Y los necesitan para seguir replicándose. No lo pueden hacer por su cuenta. Necesitan de un hospedador, de un huésped, para replicarse. Entonces por eso están aquí incluidos en algunos libros de biología. Los mencionan dentro del parasitismo, ¿sí? Dentro de esto. Bueno, entonces estos son los tipos de interacciones. Bueno, entonces después esto en clase van a hacer un dibujo sobre que ustedes pongan un ejemplo de cada una de las interacciones a partir de lo que entendieron. Bueno, pues nos vemos la siguiente clase.